Reducido a sus últimos $5,200 y enfrentando la pérdida de la granja centenaria de su familia, Samuel Hayes sorprendió a una sala llena de ricos desarrolladores en la subasta de tierras del condado cuando reveló documentos de su gastada cartera de cuero que expusieron un enorme esquema de fraude de tierras. Lo que sucedió después no solo salvaría su herencia, sino que restauraría la justicia a decenas de familias cuyos legítimos patrimonios habían sido robados a través de generaciones de corrupción y engaño. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia largamente negada, dinos desde dónde nos estás viendo y asegúrate de estar suscrito, porque el vídeo de mañana revela cómo una carta olvidada en un pozo minero abandonado reunió a 3 generaciones de una familia separada por la codicia. Samuel Hayes se limpió el sudor de la frente mientras observaba las 10 acres que aún le quedaban. A sus 58 años, sus manos callosas contaban la historia de una vida dedicada a trabajar la tierra, una herencia transmitida a través de 4 generaciones de la familia Hayes. Pero la sequía había sido implacable por tercer año consecutivo, y la pequeña granja que una vez sostuvo a sus padres, a su esposa Elena y a sus 3 hijos ahora apenas lo mantenía a él solo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre campos que deberían haber estado llenos de maíz para entonces. En cambio, la tierra agrietada mostraba solo algunos brotes verdes dispersos luchando por sobrevivir. La vieja camioneta de Samuel estaba frente a la desgastada casa de la granja. Su pintura, una vez roja, ahora desvaída a un rosa polvoriento. El buzón al final del camino de grava se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si estuviera cansado de recibir malas noticias. Dentro de la humilde casa de 2 pisos que su bisabuelo había construido a mano en 1919, Samuel se sentó a la mesa de la cocina mirando su estado de cuenta bancario, $5,537.40. Hace 3 años, había estado libre de deudas con casi 60 acres a su nombre. La granja Hayes había sido una de las más productivas del condado de Riverdale, conocida por su maíz dulce y los mejores tomates en el mercado de agricultores. Las conservas caseras de Elena habían ganado cintas en la feria del condado cada verano durante casi 2 décadas. Pero luego, a Elena le diagnosticaron cáncer de páncreas. Incluso con seguro, las facturas médicas se acumularon rápidamente. Samuel se vio obligado a vender la parcela este de su tierra, 20 acres de terreno agrícola de primera, para cubrir esos gastos. Elena luchó valientemente durante 14 meses antes de fallecer, dejándolo con deudas médicas y un corazón roto. El año pasado, los campos del norte, otras 15 acres, se fueron para mantener a su hija menor, Lucía, en la universidad. «Papá, ¿puedo dejarlo?», había insistido ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero Samuel no quiso ni escuchar. «Tu madre quería verte graduada a ti y a tus hermanos», había dicho firmemente. «Y uno de nosotros va a cumplir esa promesa». Ahora, con otro pago al banco venciendo el próximo mes y sin cosecha para vender, Samuel sabía que sin un milagro, el legado que su bisabuelo había construido se perdería para siempre. El aviso de ejecución hipotecaria que llegó ayer lo dejó dolorosamente claro. La granja Hayes había sido parte de una vibrante comunidad de pequeñas granjas familiares en el condado de Riverdale. Samuel aún podía recordar las tardes de verano cuando los vecinos se reunían para cenas compartidas, los niños jugando al escondite entre las filas de maíz mientras los adultos intercambiaban consejos agrícolas y chismes locales. Pero una por una, esas granjas habían sido absorbidas por Northland Development Corporation. Lo que una vez fue tierra agrícola fértil ahora estaba cubierto de extensas mansiones y centros comerciales con nombres como Harvest Commons y Heritage Estates, ecos vacíos de lo que había sido destruido para construirlos. Desde la ventana de su cocina, Samuel podía ver el borde del desarrollo más reciente. Los céspedes bien cuidados y las fuentes decorativas parecían burlarse de él diariamente, con sus aspersores funcionando incluso durante la sequía mientras él racionaba cuidadosamente cada galón de agua de pozo. «Estás siendo terco, papá», le había dicho su hijo Michael durante su última llamada telefónica. «No hay vergüenza en vender lo que queda y mudarte al pueblo. Los tiempos cambian». Su hija mayor, Catherine, había hecho argumentos similares desde su apartamento en Chicago. «Podrías conseguir un buen condominio con el dinero, papá. Algo fácil de mantener. No tendrías que preocuparte por el clima ni por el banco nunca más». Pero para Samuel,
La tierra representaba algo más que una propiedad. Era su herencia, su identidad. 4 generaciones de hombres y mujeres Hayes habían trabajado este suelo. Habían nacido y muerto en esa casa de la granja. Sus hijos habían trepado al viejo roble junto al estanque. Habían aprendido a conducir en los caminos de tierra entre los campos. ¿Cómo podía él ser quien terminara con ese legado? Y en el fondo, Samuel albergaba una sospecha sobre la rápida expansión de Northland que lo había inquietado durante años, desde que encontró esos extraños documentos en el ático de su padre después del funeral hace 5 años. Su padre, William Hayes, había sido un meticuloso guardián de registros, pero un hombre de pocas palabras. Vigila los límites, le había dicho a Samuel más de una vez. Siempre revisa las encuestas. Las cosas no siempre son lo que parecen en este condado. Samuel había atribuido estas advertencias crípticas a la paranoia de un anciano, hasta que encontró la caja de papeles escondida bajo las tablas del ático, escrituras de tierras, mapas de encuestas que databan de la década de 1880, correspondencia entre su bisabuelo y varios funcionarios del condado, recortes de periódicos sobre disputas de tierras, todo cuidadosamente conservado y organizado. Al principio, Samuel estaba confundido por la colección de su padre, pero a medida que estudiaba los documentos a lo largo de los años, comparando los antiguos límites con las líneas de propiedad actuales, emergió un patrón perturbador. Tierras que alguna vez pertenecieron a decenas de granjas familiares parecían haber sido robadas sistemáticamente a través de encuestas manipuladas, documentos falsificados y funcionarios corruptos del condado. La evidencia más condenatoria era una carta de 1937 escrita por un secretario del condado llamado Howard Thornton a su abuelo. Detallaba cómo ciertas familias poderosas en el condado habían estado alterando registros de tierras durante décadas, robando gradualmente acres de granjas más pequeñas durante transferencias de propiedades o después de ejecuciones hipotecarias. Thornton había incluido copias de las encuestas originales comparadas con las alteradas como prueba. No puedo permanecer en silencio sobre este fraude por más tiempo, había escrito Thornton. Estas familias han tomado lo que no les pertenece, y el patrón se remonta a las concesiones originales de tierras. He recopilado todo lo que pude encontrar, pero temo por mi posición, tal vez incluso por mi vida, si esto se hace público. Te confío estos documentos como uno de los pocos hombres honestos que conozco en este condado. 2 semanas después de la fecha de esa carta, Howard Thornton había muerto en lo que el periódico local llamó un trágico accidente de caza. Ahora, con la ejecución hipotecaria inminente, Samuel tenía solo $5,200 a su nombre, las escasas ganancias de la última temporada y la pequeña cantidad que su padre le había dejado. No era mucho, pero tal vez sería suficiente para una última apuesta desesperada, no solo para salvar su granja, sino para exponer la verdad que había estado enterrada durante generaciones. La subasta de tierras del condado estaba programada para la mañana siguiente. Se esperaba que Northland Development adquiriera la histórica propiedad Willow Creek, 150 acres de tierras agrícolas vírgenes que habían sido ejecutadas el mes pasado después de que el viejo Jim Wilson falleciera sin herederos. La tierra colindaba con lo que quedaba de la granja Hayes, y Samuel sabía que una vez que Northland la adquiriera, su propiedad estaría completamente rodeada. Samuel colocó cuidadosamente los documentos en la cartera de cuero que su padre siempre llevaba. Había pasado el último mes verificando lo que podía, haciendo copias, conectando los puntos que abarcaban más de un siglo de fraude sistemático. No sabía si sería suficiente, pero tenía que intentarlo. Mañana sería el fin del legado de su familia o el comienzo de una justicia largamente retrasada. El juzgado del condado de Riverdale se alzaba en el centro de Millbrook. Su fachada de piedra caliza y grandes columnas eran un testimonio de tiempos más prósperos. Construido en 1902, cuando el condado experimentaba un auge por sus tierras agrícolas fértiles, ahora parecía una reliquia de otra era, empequeñecida por la moderna sede de vidrio y acero de Northland Development al otro lado de la plaza del pueblo. Samuel estacionó su camioneta en uno de los pocos espacios libres que quedaban en el centro. La mayoría del estacionamiento estaba lleno de vehículos de lujo. Mercedes, BMW, Range Rovers, los autos de desarrolladores, inversionistas y especuladores inmobiliarios que habían descendido sobre Millbrook como langostas durante la última década. Sujetó con fuerza su cartera de cuero mientras subía los escalones del juzgado,
sus botas de trabajo sintiéndose pesadas contra el mármol pulido. La subasta se llevaba a cabo en la sala 3, donde alguna vez presidió el juez Malcolm Harrington. Samuel se detuvo ante el retrato del juez en el pasillo, estudiando el rostro severo bajo la peluca blanca. El nombre de Harrington había aparecido varias veces en los documentos de su padre, siempre en conexión con transferencias de tierras disputadas que, de alguna manera, terminaban beneficiando a las mismas pocas familias. Algo interesante sobre el viejo juez Harrington, dijo una voz. Samuel se giró para encontrar a Marta Reeves, la secretaria del condado, observándolo con curiosidad. En sus 60 y tantos años, con el cabello plateado recogido en un moño apretado, Marta había estado manejando la oficina de la secretaria durante casi 30 años. Solo pensando en la historia, respondió Samuel con cuidado. ¿Cuánto de ella se olvida? Los ojos de Marta se posaron en la cartera de cuero bajo su brazo. ¿Estás aquí por la subasta de Willow Creek? No pensé que sería tu tipo de cosa. Solo estoy curioso por ver quién la compra, dijo Samuel, no del todo mintiendo. Después de todo, colinda con mi lugar. La expresión de Marta se suavizó con simpatía. Escuché sobre el aviso de ejecución hipotecaria. Lo siento, Samuel. Tu familia ha estado en esa tierra desde antes de que yo naciera. Todavía no es definitivo, dijo Samuel, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. Deberías saber que Jeffrey Preston en persona está aquí para la subasta, dijo Marta, bajando la voz. El CEO de Northland. Están llamando a esto la pieza final para su proyecto Willow Creek Estates. Samuel asintió, sus sospechas confirmadas. Preston rara vez asistía a subastas personalmente. Su presencia significaba que la propiedad Willow Creek era particularmente valiosa para Northland, tal vez por lo que podría revelar sobre la historia de fraude de tierras del condado. Gracias por el aviso, Marta. Vaciló, luego preguntó. ¿Alguna vez trabajaste con Howard Thornton? Habría sido antes de tu tiempo, supongo. Las cejas de Marta se alzaron de sorpresa. Howard Thornton. Ese es un nombre que no he escuchado en años. Fue secretario del condado en los años 30. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué lo preguntas? Solo encontré su nombre en algunos papeles viejos de mi padre, dijo Samuel casualmente. Parecía que se conocían. Podría ser. Thornton murió en un accidente de caza en el 37, creo. Negocio trágico. Marta miró su reloj. Será mejor que entres ahí. Están empezando pronto. La sala estaba casi llena cuando Samuel entró. Las filas delanteras estaban ocupadas por hombres y mujeres en trajes caros, hablando en voz baja entre ellos y desplazándose por sus teléfonos inteligentes. En la parte trasera se sentaban un puñado de locales, en su mayoría agricultores mayores y propietarios que, como Samuel, estaban allí para presenciar cómo otra pieza de la historia agrícola caía en manos del desarrollo. Samuel tomó asiento en la última fila, asintiendo a Pete Carson del condado vecino y a Maggie Winters, cuya familia había perdido su huerto de manzanas por ejecución hipotecaria 3 años antes. Ambos parecieron sorprendidos de verlo, pero su atención rápidamente volvió al frente de la sala, donde el comisionado del condado Harold Blackwood estaba preparando el inicio de los procedimientos. Damas y caballeros, bienvenidos a la subasta de propiedades del condado de Riverdale, anunció Blackwood, su voz resonando en la sala de techo alto. Hoy tenemos 7 propiedades en oferta, comenzando con la parcela de la granja Willow Creek, número 47392, aproximadamente 150 acres de terreno no desarrollado con la casa de la granja original y dependencias. Samuel estudió a Blackwood con atención. El nombre del comisionado también había aparecido en los documentos de su padre, no de los años 30, por supuesto, sino en papeles más recientes que sugerían que el liderazgo actual del condado continuaba con las prácticas de sus predecesores. Comenzaremos la puja en $450,000, la cantidad adeudada al Riverdale First National Bank por la hipoteca pendiente más las tarifas. Un murmullo recorrió las filas delanteras. La oferta inicial era sorprendentemente baja para 150 acres de bienes raíces de primera. Samuel sabía por qué. La subasta había sido poco publicitada fuera del condado, y el horario, 10 de la mañana un martes, aseguraba que los agricultores trabajadores no pudieran asistir.
Era un patrón que había visto repetidamente mientras estudiaba los documentos: crear condiciones para una competencia mínima y luego arrebatar tierras valiosas a precios de ganga. ¿Escucho $450,000? Preguntó Blackwood, escaneando la sala. Un hombre en la primera fila, Jeffrey Preston, presumió Samuel, levantó ligeramente la mano. 450, dijo sin volverse. Tengo $450,000 de Northland Development. Escucho $475,000. La sala permaneció en silencio. Ninguno de los otros desarrolladores quería pujar contra Preston, y ninguno de los locales podía permitírselo. $450,000 a la una. Sintió Samuel su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento para el que se había preparado, la culminación de 5 años estudiando los documentos de su padre y armando la verdad. $450,000 a las 2. $500,000, llamó Samuel claramente, su voz cortando el silencio de la sala. Cada cabeza se giró. Jeffrey Preston, un hombre alto con cabello plateado y la postura confiada de alguien no acostumbrado a ser desafiado, giró en su asiento para ver quién se había atrevido a pujar contra Northland. Señor Hayes, dijo el comisionado Blackwood, incapaz de ocultar su sorpresa. Está pujando $500,000 por la propiedad Willow Creek. Así es, respondió Samuel, poniéndose de pie para que todos pudieran verlo claramente. Era consciente de sus jeans gastados y su camisa de franela desvaída entre toda la ropa de negocios, pero se mantuvo erguido, digno en su simplicidad. Preston susurró algo a la mujer a su lado. Luego levantó la mano nuevamente. $550,000, dijo suavemente, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. No era el dinero lo que lo divertía. Manejaba millones rutinariamente, sino la presunción de este agricultor pensando que podía competir. $600,000, contraatacó Samuel inmediatamente. Una oleada de asombro recorrió la sala. El viejo P.T. Carson miraba a Samuel como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez lo había hecho. Preston se giró completamente en su asiento ahora, estudiando a Samuel con curiosidad desnuda. $700,000, dijo, su voz endureciéndose ligeramente. $800,000, respondió Samuel sin dudar. Los susurros se hicieron más fuertes. El comisionado Blackwood parecía cada vez más incómodo. Así no solían proceder estas subastas. Señor Hayes, dijo Blackwood, aclarando su garganta. El condado requiere prueba de capacidad de pago antes de aceptar ofertas superiores a $500,000. ¿Tiene tal prueba con usted hoy? Y ahí estaba, el obstáculo procedural que se había utilizado innumerables veces antes para descalificar a postores no deseados. Samuel lo había esperado, lo había visto documentado en los papeles de su padre. Puedo proporcionar prueba de fondos para mi oferta inicial de $500,000, dijo Samuel, metiendo la mano en su bolsillo para sacar el estado de cuenta bancario que mostraba su depósito de $5,237.42 más una carta de su banco aprobándolo para una hipoteca de $495,000, una hipoteca que no tenía intención de tomar realmente, pero que servía a su propósito hoy. En cuanto a las ofertas más altas, creo que el condado solo requiere prueba de la cantidad de la oferta inicial el día de la subasta, con verificación de fondos completos a seguir dentro de 72 horas. Eso es según la ordenanza 37B del condado, sección 4, párrafo 2. Blackwood parpadeó, claramente sorprendido de que Samuel estuviera familiarizado con la ordenanza exacta. Eso es técnicamente correcto, señor Hayes. Sin embargo, $1 millón, interrumpió Preston, su voz cortando la vacilación del comisionado. El CEO se había girado completamente ahora, enfrentando a Samuel directamente. $1 millón en efectivo, sin financiamiento, transferencia inmediata. La sala quedó en silencio. Incluso Blackwood pareció momentáneamente sin palabras. La oferta es de $1 millón de Northland Development, dijo finalmente. Señora ¿desea continuar? Todos los ojos estaban puestos en Samuel ahora. El viejo P.T. hacía un movimiento de corte en su garganta,
instándolo silenciosamente a detener esta locura. Maggie Winters observaba con una mezcla de preocupación y fascinación. Los desarrolladores en las filas delanteras habían abandonado cualquier pretensión de desinterés, girándose en sus asientos para observar el drama inesperado. Samuel respiró hondo. Esto era lo que Preston y Blackwood esperaban, que se retirara, abrumado por la pura potencia financiera alineada contra él. Un simple agricultor con $5,200 a su nombre nunca podría competir con una corporación de desarrollo valuada en cientos de millones. Pero Samuel no había venido a ganar la subasta. Había venido a exponer la verdad. Me gustaría abordar un asunto procedural antes de continuar, dijo Samuel, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Metió la mano en su cartera de cuero y sacó una carpeta de documentos. Creo que hay una seria pregunta sobre el estatus legal de la propiedad Willow Creek que se está subastando hoy. El comisionado Blackwood frunció el ceño. Señor Hayes, este no es el foro apropiado para... Según la encuesta original de tierras de 1882, continuó Samuel, alzando la voz ligeramente para ser escuchado sobre la objeción de Blackwood, y confirmada por la reencuesta del condado de 1921. Los límites de la propiedad Willow Creek son significativamente diferentes de lo que se representa en la subasta de hoy. Sostuvo dos mapas uno al lado del otro. La encuesta actual que se usa para esta subasta muestra 150 acres, pero la encuesta original muestra 247 acres para la misma parcela. Un murmullo recorrió la sala. Jeffrey Preston susurraba urgentemente a su asesor legal. El rostro del comisionado Blackwood se había puesto pálido. Señor Hayes, debo insistir. Casi 100 acres han sido recortados a través de encuestas manipuladas durante el último siglo, presionó Samuel. Acres que fueron transferidos ilegalmente a propiedades vecinas a través de documentos falsificados, propiedades que ahora, coincidentemente, pertenecen a Northland Development. Los susurros crecieron más fuerte. Samuel podía sentir el cambio de momentum, la energía en la sala cambiando a medida que la enormidad de su acusación comenzaba a registrarse. Esa es una acusación seria, señor Hayes, dijo Preston, su voz peligrosamente tranquila. Una que bordea la difamación. Sería difamación si no estuviera documentado, respondió Samuel, sacando más papeles de su cartera. Tengo aquí una declaración jurada de Howard Thornton, secretario del condado en 1937, detallando un fraude de tierra sistemático que involucra al juez Harrington, al comisionado Elias Blackwood, su abuelo, creo, comisionado, y las familias Preston, Thornton y Wilson. El rostro de Harold Blackwood había pasado de pálido a ceniciento. Esta subasta está temporalmente suspendida, anunció, su voz tensa. Tomaremos un receso de 15 minutos. Pero Samuel no había terminado. También tengo evidencia de que este mismo patrón de fraude ha continuado hasta el día de hoy, con funcionarios actuales del condado manipulando líneas de propiedad durante transferencias y ejecuciones hipotecarias, siempre en beneficio de las mismas familias y ahora de Northland Development. La sala estalló en caos. Los desarrolladores estaban de pie exigiendo explicaciones. Los agricultores locales y propietarios se adelantaban queriendo ver los documentos de Samuel. Jeffrey Preston permaneció sentado, su rostro una máscara de furia fría mientras miraba a Samuel Hayes, el simple agricultor que acababa de arrojar una llave en el imperio cuidadosamente construido de Northland. El receso de 15 minutos se extendió a 30 minutos, luego a 1 hora. Samuel permaneció en la sala mientras la mayoría de los asistentes se derramaban en el pasillo, especulando salvajemente sobre lo que acababa de suceder. Se sentó en silencio, la cartera de cuero abierta en su regazo, revisando los documentos que había traído. No levantó la vista cuando las pesadas puertas de madera al fondo de la sala se abrieron y cerraron, ni cuando pasos se acercaron a su banco. Señor Hayes. La voz era culta, controlada, pero con una corriente de acero subyacente. Samuel finalmente levantó la vista para ver a Jeffrey Preston de pie frente a él. De cerca, el CEO de Northland Development era aún más imponente. Alto y en forma a pesar de estar en sus tempranos 60, con un traje a medida que probablemente costaba más que la camioneta de Samuel. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, sus manos manicureadas descansaban casualmente en sus bolsillos, pero sus ojos azules eran fríos y calculadores. Señor Preston,
reconoció Samuel, sin levantarse. Fue toda una actuación, dijo Preston, su tono conversacional. Tengo curiosidad, ¿qué espera lograr exactamente aquí? Samuel sostuvo su mirada con firmeza. Justicia. Un destello de algo. Diversión. Tal vez. Cruzó el rostro de Preston. La justicia es un concepto nebuloso, señor Hayes. La ley de propiedad es mucho más concreta. Lo que sea que su abuelo o bisabuelo creyeran sobre los límites de la tierra, los registros actuales del condado son lo que importa en un tribunal de justicia. Los registros pueden ser falsificados, replicó Samuel, como usted bien sabe. Preston miró los documentos esparcidos en el regazo de Samuel. Puedo. Sin esperar permiso, tomó uno de los mapas, la encuesta original de 1882 que mostraba los verdaderos límites de la granja Willow Creek. Interesante artefacto histórico, dijo Preston despectivamente, pero apenas relevante para los procedimientos de hoy. ¿Sabe cuántas disputas de límites surgen de estas viejas encuestas? Las herramientas eran imprecisas, los puntos de referencia cambian o desaparecen por completo, y los secretarios del condado que documentan fraudes mueren en accidentes de caza, agregó Samuel con intención. La sonrisa de Preston se tensó casi imperceptiblemente. Entiendo que su granja enfrenta una ejecución hipotecaria, señor Hayes. Eso debe ser increíblemente difícil después de tantas generaciones en la misma tierra. Devolvió el mapa a Samuel. Tal vez podríamos llegar a un arreglo que sería beneficioso para todos. Estoy escuchando, dijo Samuel, aunque ya había adivinado lo que venía. Northland estaría dispuesto a comprar sus acres restantes, digamos al doble de su valor de mercado actual. Eso más que saldaría sus deudas, con suficiente sobrante para una jubilación cómoda. Preston nombró una cifra que hizo que Samuel parpadeara a pesar de sí mismo. A cambio, usted acordaría retirar sus preocupaciones sobre los límites de Willow Creek. Era una suma sustancial, suficiente para resolver todos los problemas financieros inmediatos de Samuel y proporcionar seguridad por años, el tipo de oferta que sería casi imposible de rechazar bajo sus circunstancias. ¿Y si me niego?, preguntó Samuel en voz baja. La sonrisa de Preston no vaciló. Entonces enfrentará todos los recursos legales de Northland Development en cualquier intento de perseguir estas afirmaciones. Sus documentos serían cuestionados, testigos expertos testificarían sobre la poca fiabilidad de encuestas de un siglo de antigüedad, y aún perdería su granja por ejecución hipotecaria mientras se ahoga en honorarios legales. Hizo una pausa. Le estoy ofreciendo una salida digna, señor Hayes. Por el bien de su padre, si no por nada más. William era un hombre razonable. La mención de su padre envió una sacudida a través de Samuel. Conocía a mi padre. El condado de Riverdale es una comunidad pequeña en el fondo, respondió Preston suavemente. Nuestras familias han sido vecinas, en cierto modo, durante generaciones. Revisó su reloj, un gesto sutil diseñado para indicar que el tiempo de Samuel se estaba acabando. Piense en mi oferta. Tiene hasta que la subasta se reanude. Con eso, Preston se giró y se alejó, uniéndose a su equipo legal al frente de la sala. No miró atrás, confiado en que Samuel tomaría la decisión sensata. Samuel se sentó inmóvil, la oferta de Preston resonando en sus oídos, el doble del valor de mercado por su tierra restante, seguridad financiera, un fin al estrés constante de una posible ejecución hipotecaria. Todo lo que tenía que hacer era alejarse de la verdad, de la justicia que su padre y abuelo habían buscado. Las puertas de la sala se abrieron nuevamente, y esta vez entró Martha Reeves, dirigiéndose directamente hacia Samuel. Su rostro, normalmente compuesto, estaba enrojecido, sus ojos mirando nerviosamente al grupo de Preston reunido al frente de la sala. Samuel, dijo en voz baja y urgente mientras se sentaba a su lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes idea de contra quién te enfrentas? Tengo una buena idea, respondió Samuel, recogiendo sus documentos de nuevo en la cartera. Martha se inclinó más cerca. El comisionado Blackwood está al teléfono con el juez Harman ahora mismo. Están hablando de sellar tus documentos en espera de revisión por significancia histórica. Una vez que estén sellados, nunca los volverás a ver. Imaginé que podrían intentar algo así, dijo Samuel. Por eso hice copias, múltiples copias distribuidas en múltiples ubicaciones.
Los ojos de Marta se abrieron de par en par. Has estado planeando esto durante 5 años. Desde que encontré los registros de mi padre, confirmó Samuel. Solo necesitaba el momento adecuado, un foro público donde no pudieran simplemente desechar la evidencia. Marta miró a su alrededor nerviosamente. Luego bajó aún más la voz. Howard Thornton era mi tío abuelo. La tradición familiar siempre dijo que su muerte no fue un accidente. Samuel la miró sorprendido. Esto era un aliado inesperado. Después de que mencionaste su nombre antes, volví a mi oficina y revisé algo. Continuó Marta, metiendo la mano en su bolso. Guardo una llave de la sala de registros antiguos, la del sótano donde almacenan documentos considerados no relevantes actualmente. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe más. Sacó un sobre amarillento, manejándolo con cuidado. Esto fue archivado el día antes de que Howard muriera. Se suponía que debía ingresarse en el registro oficial, pero nunca lo fue. Samuel tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento legal formal, una petición al Tribunal del Condado solicitando una revisión exhaustiva de todas las transferencias de tierras realizadas durante el mandato del juez Harrington, citando evidencia sustancial de prácticas fraudulentas. Estaba firmado por Howard Thornton, secretario del condado, y notariado el 15 de mayo de 1937. Trató de sacarlo a la luz legalmente, murmuró Samuel. Y pagó con su vida, agregó Marta sombríamente. Samuel, he trabajado en la oficina del secretario durante 30 años. He visto cosas, documentos que desaparecen, registros que no coinciden, encuestas que cambian entre presentaciones. Siempre me dije que no era mi lugar cuestionar. Bajó la mirada a sus manos. Pero ya no puedo quedarme callada. Antes de que Samuel pudiera responder, la puerta de la sala se abrió una vez más. Entró el comisionado Blackwood, seguido por un hombre en túnicas judiciales que Samuel reconoció como el juez Harman, el juez actual del Tribunal de Circuito. Detrás de ellos venían el sheriff Briggs y 2 ayudantes. Aquí vamos, murmuró Samuel, asegurando el nuevo documento en su cartera. ¿Qué vas a hacer?, susurró Marta, observando con alarma a los oficiales que se acercaban. Samuel respiró hondo. Este era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Si aceptaba la oferta de Preston, podría irse financieramente seguro. Sus hijos estarían aliviados, su problema inmediato resuelto. El camino de menor resistencia era claro y tentador. Pero el peso de 4 generaciones de agricultores Hayes parecía presionar sobre sus hombros. Los documentos en su cartera no eran solo papeles, eran el legado de su padre, la carga de su abuelo, el derecho de nacimiento robado de su bisabuelo, y no solo de ellos, sino de decenas de familias que habían perdido sus tierras por un fraude sistemático que abarcaba más de un siglo. Señor Hayes, anunció el comisionado Blackwood, su voz resonando en la sala ahora silenciosa mientras la gente comenzaba a regresar. El juez Harman ha determinado que sus documentos deben ser examinados por los archivistas del condado para verificar su autenticidad antes de que estos procedimientos continúen. En otras palabras, respondió Samuel lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Quieren confiscar mi evidencia. El sheriff Briggs dio un paso adelante. Señor, solo le estamos pidiendo que entregue temporalmente los documentos para una autenticación adecuada. Es un procedimiento estándar. ¿Es estándar tener ayudantes armados presentes para la autenticación de documentos?, preguntó Samuel, notando las manos descansando en sus armas de servicio. Un murmullo recorrió la creciente multitud. Jeffrey Preston permaneció sentado, observando el enfrentamiento con un desapego clínico, como si observara un partido de ajedrez donde ya sabía el resultado. El juez Harman carraspeó. Señor Hayes, estoy emitiendo una orden judicial directa para que entregue esos documentos al sheriff Briggs para su custodia y autenticación. El incumplimiento resultará en cargos por desacato. El momento se extendió, tenso con tensión. Samuel podía sentir el peso de cada mirada en la sala. El cálculo frío de Preston, la preocupación temerosa de Marta, los espectadores curiosos, los otros agricultores que habían perdido tierras a lo largo de los años. Incluso los ojos pintados del juez Harrington en su retrato en la pared parecían estar mirando, desafiando a Samuel a desafiar un sistema que había trabajado a favor de los poderosos durante generaciones. Samuel se puso de pie lentamente,
la cartera de cuero apretada contra su pecho. Con el debido respeto, su señoría, no entregaré estos documentos. El sheriff Briggs dio un paso adelante. Señora S., no haga esto difícil. Estos registros no me pertenecen solo a mí. Continuó Samuel, alzando la voz para ser escuchado claramente. Pertenecen a cada familia que ha perdido tierras por encuestas fraudulentas y registros manipulados. Pertenecen al registro histórico del condado de Riverdale. Se giró para dirigirse a toda la sala ahora. Y desde hace 20 minutos, copias digitales de todo en esta cartera fueron enviadas por correo electrónico a la oficina del fiscal general del estado, a la oficina de campo del FBI en Lexington y a 3 periódicos diferentes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Jeffrey Preston estaba de pie ahora, susurrando urgentemente a su asesor legal. El rostro del comisionado Blackwolf había pasado de ceniciento a carmesí. «Eso es un farol», dijo el juez Harman, pero había incertidumbre en su voz. «Mi hija Catherine trabaja para el Chicago Tribune», respondió Samuel con calma. «Mi hijo Michael es fiscal adjunto en Nashville, y mi menor, Lucía, está completando un título en Derecho con un enfoque en derechos de propiedad. Me han estado ayudando a preparar este caso durante años». Sacó su teléfono inteligente del bolsillo. ¿Le gustaría que llame a alguno de ellos para confirmar? Los correos electrónicos se enviaron automáticamente cuando les envié una palabra clave simple durante nuestro receso. El sheriff Briggs miró con incertidumbre entre Samuel y el juez, esperando dirección. El juez Harman parecía congelado, calculando las implicaciones. El comisionado Blackwolf se había hundido en una silla cercana, aflojando su corbata como si luchara por respirar. Solo Jeffrey Preston permaneció compuesto. Dio un paso adelante, enderezando su chaqueta de traje. «Bien jugado, señora S», dijo en voz baja, casi respetuosamente. «Una liberación estratégica de información más allá del contención local. Lo subestimé». «La mayoría lo hace», respondió Samuel simplemente. Preston se giró hacia el juez Harman. «Su señoría, tal vez deberíamos suspender estos procedimientos hasta que todas las partes hayan tenido tiempo de revisar la documentación del señor Hayes. Northland Development, por supuesto, quiere asegurar que todas las transacciones de propiedad se realicen con la máxima transparencia y legalidad». El giro suave fue magistral, ya posicionando a Northland como un ciudadano corporativo preocupado en lugar del beneficiario de generaciones de fraude. Preston estaba cortando sus pérdidas, distanciándose de los funcionarios del condado que ahora estaban expuestos. «La subasta está suspendida indefinidamente», anunció el juez Harman, encontrando su voz al fin. «Todas las propiedades previamente programadas para la subasta de hoy se mantendrán en espera de una revisión adicional». Mientras la multitud estallaba en una conversación emocionada, Marta se inclinó cerca de Samuel. «Realmente lo hiciste», susurró. «¿Pero qué pasa ahora?» Samuel observó cómo Preston y su equipo legal hacían una salida digna, como el comisionado Blackwood confería urgentemente con el juez Harman, como los otros agricultores se reunían en pequeños grupos discutiendo las implicaciones de lo que habían presenciado. «Ahora», dijo Samuel, «seguimos la evidencia donde sea que nos lleve. La verdad ha estado enterrada demasiado tiempo. Había tomado su decisión, no había vuelta atrás ahora. Los documentos en su cartera y sus copias extendiéndose por el estado asegurarían que el fraude de tierras del condado de Riverdale finalmente fuera expuesto. Si eso salvaría su granja aún estaba por verse, pero por primera vez en años, Samuel sintió que el peso de una carga heredada comenzaba a levantarse. Había honrado la búsqueda silenciosa de justicia de su padre. Cualquiera que fuera el resultado, ese conocimiento le dio una paz que ninguna cantidad de dinero podría haber proporcionado. La transformación repentina de agricultor oscuro al centro de una controversia en todo el condado golpeó a Samuel con toda su fuerza mientras conducía a casa esa tarde. Las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas, y para cuando giró hacia el camino de grava que conducía a su granja, su teléfono había estado zumbando constantemente con mensajes de texto y llamadas de vecinos, viejos amigos e incluso negocios locales que frecuentaba. La palabra de su enfrentamiento en la subasta se había extendido como un incendio forestal. La vista familiar de su desgastada casa de granja silueteada contra el sol poniente trajo una sensación momentánea de paz,
Pero cuando Samuel estacionó su camioneta y salió, el peso de lo que había puesto en marcha se asentó pesadamente sobre sus hombros. Sus 10 acres restantes, una vez solo una pequeña fracción de la tierra de la familia Hayes, ahora se sentían como el último bastión en una batalla que de repente se había vuelto muy real y muy pública. Dentro de la casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del viejo reloj de pie que había pertenecido a su bisabuelo. Samuel colocó la cartera de cuero cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. Luego se hundió en una silla, de repente exhausto. La adrenalina que lo había llevado a través del enfrentamiento en el juzgado estaba desvaneciéndose, dejándolo enfrentar la cruda realidad de su situación. Su teléfono sonó nuevamente. Catherine, su hija mayor, llamando por tercera vez. Finalmente respondió. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» Su voz estaba tensa con preocupación. «Acabo de recibir llamadas de 2 editores diferentes preguntándome sobre documentos del condado de Riverdale. Dijeron que mi padre estaba haciendo acusaciones sobre fraude de tierra sistemático». «Es una larga historia, Katy», suspiró Samuel, frotándose los ojos. «Pero les dije a las personas en la subasta del condado que tú y tus hermanos me estaban ayudando con esto». «¿Qué? Papá, no sé nada sobre...» «Lo sé», la interrumpió. «Fue un farol. Necesitaba que creyeran que los documentos ya estaban fuera de su alcance». Silencio al otro lado. Luego, «Jesús, papá, ¿tienes idea de lo serio que es esto? Estás acusando a personas poderosas de fraude y conspiración usando mi nombre y posición». La decepción en su voz dolió más que cualquier enfrentamiento en la subasta. «Lo siento por involucrarte sin permiso», dijo Samuel, «pero estos documentos son reales, Katy. El fraude es real. Tu abuelo lo sabía, y he pasado 5 años confirmándolo». «Necesitas un abogado», dijo Catherine rotundamente. «Esto no es algo que puedas manejar solo. Estas personas tienen recursos, conexiones». «Lo sé». No creo que lo sepas». Su voz había tomado el tono profesional agudo que usaba en sus reportajes investigativos. «Si lo que dices es cierto, estás amenazando no solo intereses comerciales actuales, sino décadas de transacciones de propiedad. Eso afecta a cada propietario en el condado, no solo a Northland Development». Samuel no había considerado completamente este ángulo. En su enfoque en exponer el fraude y buscar justicia para los propietarios originales, no había pensado en todas las implicaciones para los actuales poseedores de propiedades que habían comprado tierras de buena fe. «Estoy volando mañana», continuó Catherine, sin esperar su respuesta. «Michael está tratando de tomarse unos días también. Necesitamos ver estos documentos y descubrir exactamente con qué estamos lidiando». Después de colgar, Samuel caminó por la casa silenciosa, deteniéndose en las fotografías que bordeaban el pasillo. 4 generaciones de agricultores Hayes de pie orgullosamente en su tierra. Su padre William, severo y taciturno en cada imagen, incluso el día de su boda. Su abuelo Joseph, con manos como raíces de roble por décadas de trabajar el suelo. Su bisabuelo Thomas, el primer Hayes en asentarse en el condado de Riverdale, de pie frente a una casa de granja mucho más grande que la que permanecía. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Mucha gente apoya lo que hiciste hoy, pero ten cuidado. Hay ojos vigilando». Sin firma, sin pista de la identidad del remitente. Como para confirmar esta advertencia críptica, el haz de los faros barrió las ventanas delanteras cuando un vehículo giró hacia su entrada. Samuel se tensó, recordando el accidente de caza de Howard Thornton después de que intentó exponer el fraude. Se movió al cajón de la cocina donde guardaba un viejo revólver, una reliquia familiar que nunca había tenido motivo de usar. El vehículo se detuvo, su motor en ralentí. A través de la ventana delantera, Samuel pudo distinguir un crucero del sheriff del condado. No Briggs mismo, sino uno de sus ayudantes. El crucero permaneció durante varios largos minutos, su presencia tanto un mensaje como una amenaza, antes de finalmente alejarse. Samuel soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La realidad de su situación se estaba volviendo más clara por el minuto. Había desafiado no solo a individuos, sino a todo un sistema con el poder de imponer su voluntad a través de canales oficiales. El ayudante del sheriff era solo el comienzo. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Michael,
Su hijo. Papá, estoy en la oficina tratando de entender qué está pasando, dijo sin preámbulo. El Chicago Tribune llamó a nuestro departamento pidiendo comentarios sobre una historia en desarrollo que involucra fraude de tierras en el condado de Riverdale. Mi jefe quiere saber por qué no revelé un posible conflicto de intereses. Lo siento, hijo, comenzó Samuel, pero Michael lo cortó. Guárdalo. Catherine me informó. No puedo creer que nos hayas arrastrado a esto sin siquiera decirnos. Su voz estaba tensa con enojo. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a mi carrera? Estoy a punto de un ascenso a fiscal principal. La decepción en las voces de sus hijos fue más difícil de soportar que cualquier enfrentamiento con Preston o los oficiales del condado. No entendían, no podían entender lo que esta tierra significaba, lo que la verdad significaba. Hice lo que pensé que era correcto, dijo Samuel en voz baja. ¿Correcto para quién, papá? Ciertamente no para tu familia, no para la granja que afirmas valorar tanto. Las palabras de Michael fueron cortantes, profesionales, la voz que probablemente usaba en la sala del tribunal. Si hubieras vendido cuando lo sugerimos, nada de esto estaría pasando. Tendrías seguridad financiera y no estaríamos atrapados en medio de lo que se está perfilando como una pesadilla legal. Esa noche, después de que terminó la llamada, Samuel se sentó en los escalones del porche, observando cómo la oscuridad se asentaba sobre sus acres restantes. Las luces distantes de las propiedades de desarrollo de Northland brillaban en el horizonte, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Había cometido un error terrible? ¿Era su búsqueda de justicia nada más que orgullo obstinado, como creían sus hijos? El sonido de neumáticos en la grava rompió una vez más la quietud de la noche. Samuel se puso rígido, preparado para otra visita de intimidación del departamento del sheriff, pero los faros pertenecían a una vieja camioneta que reconoció. Ray Wilson, el hermano menor de Jim Wilson, que se había mudado del condado de Riverdale hace décadas. Ray estaba ahora en sus 70, delgado y curtido, con los mismos ojos de la familia Wilson, azul brillante y agudamente observadores. Se acercó al porche lentamente, apoyándose en un bastón. «Buenas noches, Samuel», dijo, su voz ronca por años de cigarrillos. «Escuché que causaste bastante revuelo hoy. Las noticias viajan rápido». Samuel hizo un gesto hacia el escalón a su lado. «Siéntate si quieres». Ray se bajó con cuidado al escalón del porche. Por un momento, ambos hombres se sentaron en silencio, mirando los campos oscurecidos. Jim siempre dijo que los límites de Willow Creek no estaban bien, dijo Ray finalmente. Pero no tenía pruebas, solo sospechas de un viejo. Yo tengo pruebas, dijo Samuel. Documentos que mi padre recopiló, mapas de encuestas que no coinciden, declaraciones de testigos de los años 30. Ray asintió lentamente. Tu papá era un hombre cuidadoso. Observaba y esperaba. Nunca decía mucho, pero lo veía todo. Giró para mirar directamente a Samuel. ¿Sabes que vendrán tras de ti con fuerza? Preston, Blackwood, todos ellos. Ya empezaron, respondió Samuel, pensando en el crucero del sheriff. Mis propios hijos piensan que he perdido la cabeza. Los niños no entienden lo que significa la tierra, dijo Ray con un shrug. No se les puede culpar. El mundo es diferente ahora. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. Por esto vine. Lo encontré entre las cosas de Jim cuando estaba limpiando su casa. Pensé que deberías tenerlo. Samuel desdobló el papel. Era una carta manuscrita fechada en 1971, de William Hayes, su padre, a Jim Wilson. Jim, respecto a nuestra conversación sobre las líneas de propiedad, encontré algo que confirma tus sospechas. La encuesta del condado de 1952 no coincide con la documentación original. El límite del arroyo se ha movido casi 300 yardas a favor de Thornton. He añadido esto a mi colección, pero necesitamos más antes de que podamos actuar. Preston y Blackwood controlan demasiado ahora. Debemos ser pacientes, esperar el momento adecuado. Mantén esto entre nosotros por ahora. Demasiado peligroso para involucrar a otros. Mi hijo continuará lo que hemos comenzado si es necesario. William Hayes. Las manos de Samuel temblaron mientras leía las palabras de su padre. La carta confirmaba lo que había sospechado.
que su padre había estado recopilando evidencia metódicamente durante décadas, esperando el momento adecuado para exponer el fraude, y esperaba que Samuel continuara el trabajo si era necesario. Jim lo guardó todos estos años, dijo Ray en voz baja. Nunca se lo mostró a nadie más. Me lo contó en su lecho de muerte. Dijo que me asegurara de que te llegara si alguna vez surgía algo sobre la propiedad Willow Creek. Gracias, dijo Samuel, doblando cuidadosamente la carta. Esto era más que solo otra pieza de evidencia. Era la confirmación de que estaba cumpliendo los deseos de su padre, continuando una búsqueda de justicia que abarcaba generaciones. Hay algo más, agregó Ray, bajando aún más la voz. Algo que Jim me dijo que no estaba escrito. Sobre un marcador de encuesta oculto, un monumento original del condado de la encuesta de 1882. Samuel se inclinó más cerca. Los monumentos de encuesta originales eran marcadores de hierro o piedra colocados por los primeros topógrafos del condado para establecer líneas de propiedad oficiales. La mayoría se habían perdido o retirado a lo largo de las décadas a medida que las propiedades cambiaban de manos y se realizaban nuevas encuestas. Jim dijo que hay uno todavía en su lugar en la propiedad Willow Creek, escondido en un viejo muro de piedra cerca de donde el arroyo se curva alrededor del gran sicómoro. Si ese marcador está donde Jim dijo que está, prueba la línea de límite original, evidencia física que no se puede explicar como documentos en papel. Necesito encontrarlo, dijo Samuel, su mente ya corriendo con las implicaciones. Un marcador de encuesta física de la encuesta original sería evidencia irrefutable, mucho más convincente que documentos de un siglo que podrían ser cuestionados como inexactos o fraudulentos. No esta noche, advirtió Ray, mirando significativamente hacia el camino donde había aparecido el crucero del sheriff antes. Están vigilando. Espera hasta que tengas ayuda. Tus hijos vienen. Samuel asintió. Catherine mañana, Michael poco después. Bien. No deberías estar solo ahora. Ray se puso de pie con dificultad, gimiendo mientras sus articulaciones protestaban. Me estoy quedando en el motel Millbrook por unos días. Llámame si me necesitas. Después de que Ray se fue, Samuel regresó a la cocina y extendió los documentos de su padre sobre la mesa. Entre ellos estaba un viejo mapa de encuesta de 1882 que mostraba los límites originales de la granja Willow Creek. Encontró la curva del arroyo que Ray había mencionado, con el gran sicómoro marcado como un punto de referencia. Si el monumento de encuesta original todavía estaba allí, proporcionaría una prueba física de que las líneas de propiedad habían sido alteradas. Pero Ray tenía razón. Esta noche no era el momento de ir a buscar. Demasiados ojos estaban vigilando, demasiados intereses poderosos se estaban movilizando contra él. Necesitaba ser estratégico, paciente, tal como lo había sido su padre. Samuel guardó cuidadosamente todo de nuevo en la cartera de cuero, incluyendo la carta de Ray. Por primera vez desde la subasta, sintió un renovado sentido de propósito. Sí, había desatado fuerzas que podrían estar fuera de su control. Sí, había complicado las vidas de sus hijos y potencialmente puesto en peligro la suya propia. Pero estaba continuando una búsqueda de justicia que su padre y Jim Wilson habían perseguido en silencio durante décadas. Mientras subía las escaleras a la cama, el teléfono de Samuel zumbó con un mensaje de texto final del día. Era de Lucía, su menor. Acabo de hablar con Katy. No te preocupes, papá. Te cubrimos las espaldas. Investigando jurisprudencia relevante ahora. Te veo pronto. Te amo. A pesar de todo, Samuel sonrió. Tal vez sus hijos entendían más de lo que les había dado crédito. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas confrontaciones con la realidad que había creado. Pero esta noche dormiría sabiendo que no estaba solo. Samuel se despertó antes del amanecer. Una vida de agricultura había grabado el hábito demasiado profundamente para romperlo. Por un momento, en la tenue luz gris que se filtraba por la ventana de su habitación, se sintió como cualquier otro día. Luego, el recuerdo del enfrentamiento de ayer en la subasta volvió a inundarlo, junto con el peso de lo que tenía por delante. Se movió por su rutina matutina mecánicamente. Café, tostadas, una rápida revisión del pronóstico del tiempo. Una lluvia suave había caído durante la noche, dejando los campos húmedos y el aire fresco. Bajo circunstancias normales,
Habría pasado el día atendiendo su pequeño huerto de vegetales o reparando el gallinero que había sido dañado en la tormenta de viento del mes pasado. Pero nada era normal ahora. Mientras tomaba su café en el porche, Samuel notó un SUV negro estacionado en el camino del condado a 1/4 de milla de su entrada. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero la implicación era clara. Lo estaban vigilando. La realidad de su situación se estaba asentando. Había desafiado intereses poderosos, y estaban respondiendo en consecuencia. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Catherine. Aterrizando a las 11:30. Alquilaré un coche. Estaré allí para la 1. Breve y al punto, típico de Catherine. Había heredado la naturaleza taciturna de su padre, expresándose más fácilmente a través de la acción que de las palabras. Samuel pasó la mañana organizando los documentos de su padre de manera más sistemática, creando categorías, encuestas originales, correspondencia, recortes de periódicos y declaraciones de testigos. Quería que todo estuviera claro y accesible cuando llegara Catherine. Ella abordaría esto como la periodista investigativa que era, exigiendo evidencia y conexiones lógicas. Mientras trabajaba, escuchó un vehículo subiendo por la entrada. Mirando por la ventana, vio el sedán de Martha Reeves detenerse frente a la casa. La secretaria del condado salió, mirando nerviosamente hacia el camino donde el SUV negro permanecía estacionado. Ni siquiera están intentando ser sutiles, ¿verdad?, dijo cuando Samuel abrió la puerta. ¿Café?, ofreció, señalando hacia la cocina. Martha asintió, siguiéndolo dentro. Parecía cansada, con círculos oscuros bajo los ojos que sugerían una noche sin dormir. Ha sido un caos en el juzgado desde ayer, dijo, aceptando la taza que Samuel le entregó. Reuniones de emergencia a puertas cerradas, abogados yendo y viniendo. El comisionado Blackwood ha estado al teléfono sin parar. ¿Te han contactado directamente?, preguntó Samuel. Todavía no, pero lo harán. Las manos de Martha temblaron ligeramente mientras sostenía su café. El juez Harman estaba preguntando sobre el acceso a la sala de registros antiguos. Nunca había mostrado interés en los archivos del condado antes. Están buscando formas de desacreditar los documentos, concluyó Samuel. Era el movimiento lógico, atacar la evidencia, cuestionar su autenticidad o relevancia. Martha vaciló, luego agregó. Hay rumores de que están preparando una acción legal contra ti por difamación y disrupción de los procedimientos del condado. Samuel había esperado tanto. Era una táctica estándar, usar el sistema legal para drenar los recursos de cualquiera que desafiara el statu quo. Mi hija Catherine llega hoy, dijo. Mi hijo Michael estará aquí mañana. Ambos tienen conexiones con recursos legales. Martha asintió, pareciendo aliviada. Eso es bueno. No deberías enfrentar esto solo. Metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Vine a darte esto. Pasé la noche escaneando cada documento en la sala de registros antiguos que pertenece a transferencias de tierras durante el mandato del juez Harrington. Si planean perder registros o restringir el acceso, al menos tendremos copias. Samuel tomó la memoria, sorprendido y conmovido por el coraje de Martha. Esto podría costarte tu trabajo. Probablemente lo hará, reconoció ella con una sonrisa irónica. Pero he sido secretaria durante 30 años, elegible para la jubilación de todos modos. Y ya no puedo quedarme callada. No después de ver tu evidencia y recordar todas las irregularidades que he notado a lo largo de los años. Fueron interrumpidos por el teléfono de Samuel sonando, un número local que no reconoció. Señora dijo la voz de una joven mujer cuando respondió. Soy Jennifer Olston del Riverdale Gazette. Espero obtener su comentario sobre las acusaciones que planteó en la subasta del condado ayer. Las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas, pero esto era más rápido de lo que Samuel había esperado. No tengo comentarios en este momento, dijo con cautela. Nuestras fuentes dicen que tiene documentos que prueban un fraude de tierra sistemático que involucra a oficiales del condado y líderes empresariales prominentes, persistió la reportera. ¿Es eso exacto? Martha lo observaba intensamente, su expresión aconsejando moderación. Todo lo que diré es que he descubierto irregularidades significativas en los registros de tierras del condado que abarcan múltiples décadas, respondió Samuel con cuidado. Estoy en el proceso de organizar esta información para una revisión apropiada.
Proporcionará su evidencia a las autoridades estatales. Sin comentarios en este momento, dijo Samuel. Luego terminó la llamada. Casi inmediatamente, su teléfono sonó de nuevo. Otro número desconocido. Lo silenció. Luego vio aparecer un mensaje de texto. Señor Hayes, Jeffrey Preston aquí. La situación ha escalado innecesariamente. Mi oferta sigue en pie con un incentivo adicional. Por favor, llame para discutir. Marta había estado leyendo por encima de su hombro. Están poniéndose nerviosos, observó. Preston no se comunicaría directamente a menos que estuviera preocupado por a dónde va esto. Samuel asintió, dejando su teléfono a un lado. Lo que significa que necesitamos ser aún más cuidadosos. Probarán cada enfoque. Amenazas, sobornos, maniobras legales, tal vez algo peor. El marcador de encuesta que mencionó Ray Wilson podría ser crucial, dijo Marta. Evidencia física que no se puede explicar fácilmente o hacer desaparecer. Samuel la miró sorprendido. ¿Cómo sabías sobre eso? Marta dio una pequeña sonrisa enigmática. Ray y yo salimos en la secundaria antes de que dejara Riverdale. Hemos mantenido el contacto. Me llamó anoche después de visitarte. Esta conexión inesperada le recordó a Samuel cuán entrelazadas estaban las vidas en comunidades pequeñas, una red de relaciones que abarcaba generaciones. Hizo que el fraude sistémico fuera aún más insidioso. Había corroído la confianza que unía a los vecinos. Si el marcador está donde Ray dice que está en la propiedad Willow Creek, necesitamos documentar su existencia antes de que se den cuenta de su importancia, dijo Samuel. La expresión de Marta se volvió seria. Eso no será fácil. La propiedad está ahora bajo control del condado en espera de la subasta. Probablemente han instruido al sheriff Briggs para que la vigile. Necesitamos una razón legítima para estar allí, reflexionó Samuel en voz alta, pensando. Algo que no levantara sospechas. Marta consideró esto por un momento. ¿Qué tal los efectos personales de Jim Wilson? Ray es su hermano y heredero. Tiene todo el derecho de recoger artículos familiares de la propiedad. Y como secretaria del condado, podría acompañarlo oficialmente para documentar cualquier cosa retirada del patrimonio. Era un pretexto plausible, pero Samuel negó con la cabeza. Estarían sospechosos si yo fuera. No tendrías que hacerlo, señaló Marta. Ray y yo podríamos ir, localizar el marcador y documentarlo con fotografías y coordenadas GPS. Si está cerca del muro de piedra por la curva del arroyo, podríamos estar buscando equipo de pesca familiar que Jim supuestamente almacenaba allí. El plan tenía mérito, pero Samuel era reacio a poner a Marta en mayor riesgo. Ya había tomado una oportunidad significativa al copiar los registros y traerle la memoria USB. Déjame pensarlo, dijo. Mi hija estará aquí pronto. Me gustaría obtener su perspectiva antes de que tomemos alguna medida. Marta asintió, entendiendo su cautela. Terminó su café y se levantó para irse. Debería regresar al juzgado antes de que noten que me fui. Mantendré los ojos y oídos abiertos. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo. Sabes, he trabajado con 3 generaciones de comisionados del condado, todos siguiendo el mismo manual, todos beneficiándose del mismo fraude sistémico. Nadie los había desafiado como lo hiciste ayer. Pase lo que pase después, recuerda eso. Después de que Marta se fue, Samuel volvió a organizar los documentos, pero su mente seguía vagando hacia el marcador de encuesta. Si realmente estaba todavía en su lugar, proporcionaría evidencia física de que los límites de la propiedad habían sido alterados, evidencia mucho más convincente que papeles de un siglo de antigüedad. Pero acceder a la propiedad Willow Creek ahora, cuando todos los ojos estaban vigilando, conllevaba un riesgo significativo. Para el mediodía, nubes oscuras se habían reunido y la lluvia caía constantemente. Samuel preparó una olla de sopa para el almuerzo, la receta de su madre que había cocinado innumerables veces en los años desde la muerte de Elena. La tarea familiar era reconfortante, un recordatorio de que, a pesar del tumulto que había desatado, algunos patrones de la vida continuaban sin cambios. Estaba poniendo la mesa cuando escuchó un coche en la entrada. A través de la ventana rayada por la lluvia, vio un coche de alquiler detenerse y a Catherine salir, arrastrando una pequeña maleta detrás de ella. Corrió al porche, sacudiendo el agua de su abrigo antes de entrar. A sus 34 años,
Catherine Hayes tenía el cabello castaño de su madre y la mirada penetrante de su abuelo. Trabajaba como reportera investigativa para el Chicago Tribune, especializada en corrupción política y malas prácticas corporativas. Era aguda, meticulosa e implacable una vez que captaba el olor de una historia, cualidades que la hacían una excelente periodista pero a veces una hija desafiante. «Te ves cansado, papá», fueron sus primeras palabras al entrar en la cocina, dándole un abrazo rápido y apretado. «Han sido 24 horas agitadas», respondió Samuel secamente. Catherine desempacó su computadora portátil y una pila de carpetas, reclamando la mitad de la mesa de la cocina como su espacio de trabajo. «El vuelo de Michael llega mañana por la mañana. Lucía está tratando de reprogramar sus finales para poder unirse a nosotros el fin de semana». Hizo una pausa, inspeccionando las pilas organizadas de documentos. «Esto es lo que empezó todos los problemas». «Esto es lo que expuso la verdad», corrigió Samuel gentilmente. Catherine asintió, reconociendo la distinción. Cualquiera que fuera su reacción inicial al verse involucrada sin saberlo, sus instintos profesionales estaban claramente comprometidos ahora. «Muéstrame lo que tienes». Durante las siguientes 2 horas, Samuel la guió a través de la evidencia que había reunido, los documentos de su padre, las contribuciones de Marta, la carta de Ray Wilson y la tentadora posibilidad de un marcador de encuesta original que podría probar que los límites habían sido alterados. Catherine tomó notas meticulosas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias o sugiriendo conexiones adicionales. A pesar de su enojo inicial por ser arrastrada a la situación, no podía ocultar su creciente interés a medida que la magnitud del fraude se hacía evidente. «Esto no se trata solo de unas pocas acres aquí y allá», dijo, revisando una secuencia de mapas de encuestas que mostraban la alteración gradual de las líneas de propiedad durante décadas. «Es un robo sistemático a gran escala, facilitado por oficiales del condado y beneficiando a las mismas familias durante generaciones». «Eso es lo que he estado tratando de decirte», dijo Samuel. Catherine ya estaba escribiendo rápidamente en su computadora portátil. «Necesitamos construir una línea de tiempo completa conectando la evidencia documental con transferencias de tierras específicas y desarrollo de propiedades. Las conexiones personales también son cruciales, las relaciones familiares entre jueces, comisionados y beneficiarios». Samuel reconoció la intensidad enfocada en su expresión, la misma mirada que Elena solía tener al enfrentar un problema complejo. Catherine podría haber cuestionado sus métodos, pero ya no cuestionaba la sustancia de sus acusaciones. «¿Qué pasa con este marcador de encuesta?», preguntó, señalando las notas de Ray sobre su ubicación. «Si todavía está en su lugar, sería evidencia física de que los límites originales eran diferentes de lo que está en los registros actuales del condado». Marta sugirió que ella y Ray podrían ir a buscarlo bajo el pretexto de recoger los efectos personales de Jim Wilson de la propiedad, explicó Samuel. Catherine lo consideró, tamborileando sus dedos en la mesa. «Es arriesgado. Si los atrapan buscando marcadores de encuesta en lugar de equipo de pesca, levantaría sospechas inmediatamente». Pensó por un momento más. «Pero la evidencia potencial es demasiado valiosa para ignorarla. Déjame hacer algunas llamadas primero, ver qué posición legal tenemos». Mientras Catherine hacía sus llamadas, moviéndose a la sala de estar por privacidad, Samuel miró hacia los campos empapados por la lluvia. El SUV negro todavía estaba estacionado en el camino del condado, un recordatorio persistente de las fuerzas alineadas contra ellos. Pero por primera vez desde la subasta, sintió algo cercano al optimismo. Las habilidades y conexiones profesionales de Catherine, combinadas con la experiencia legal de Michael y las habilidades de investigación de Lucía, podrían ser exactamente lo que se necesitaba para navegar el desafiante camino por delante. Cuando Catherine regresó, su expresión era pensativa. «Hablé con un contacto en la oficina del fiscal general del estado, extraoficialmente. Están interesados en lo que tenemos, pero necesitan evidencia más concreta antes de que puedan involucrarse oficialmente. El marcador de encuesta podría ser el punto de inflexión». «Entonces seguimos con el plan de Marta, ¿con modificaciones?», preguntó Samuel. «Voy con ellos como periodista», respondió Catherine. «Puedo documentar todo profesionalmente, y tener un observador de fuera del estado hace más difícil que las autoridades locales interfieran sin levantar preguntas». Samuel quería objetar, proteger a su hija del riesgo potencial,
pero reconoció la determinación en sus ojos. Catherine era como él en más formas de las que probablemente se daba cuenta, con el mismo compromiso obstinado con la verdad y la justicia. «Hay algo más que debería saber», agregó Catherine, su tono suavizándose. «Hice una investigación preliminar sobre Northland Development y Jeffrey Preston antes de volar. La compañía de Preston tiene proyectos de desarrollo en 7 estados, todos siguiendo un patrón similar, apuntando a condados rurales con tierras valiosas e historias de propiedad complejas. Esto puede ser más grande que solo el condado de Riverdale». Las implicaciones eran asombrosas. Si las mismas prácticas fraudulentas se habían aplicado en múltiples jurisdicciones, la escala del robo sería enorme. Pero también significaba que exponer la verdad aquí en el condado de Riverdale podría tener consecuencias de largo alcance, potencialmente ayudando a innumerables otras comunidades enfrentando una explotación similar. «Un paso a la vez», dijo Samuel, trayendo la conversación de vuelta al desafío inmediato. «¿Cuándo quieres visitar la propiedad Willow Creek?» «Mañana», decidió Catherine. «Después de que llegue Michael. Necesitaremos su experiencia legal si encontramos alguna resistencia oficial». Miró hacia el SUV negro todavía visible a través de la lluvia. «Mientras tanto, deberíamos asumir que todo lo que decimos y hacemos está siendo monitoreado». Samuel asintió, la realidad de su situación asentándose una vez más. Estaban desafiando un sistema que había operado sin control durante generaciones, un sistema con raíces profundas en la estructura de poder local y conexiones que se extendían mucho más allá del condado de Riverdale. El camino por delante requeriría una navegación cuidadosa, pensamiento estratégico y un compromiso inquebrantable. Pero mirando a Catherine, profesional, enfocada, ya formulando un plan de acción, Samuel sintió un arrebato de orgullo y esperanza. Cualquiera que fuera el próximo paso, ya no estaba solo enfrentando los poderosos intereses que habían explotado a su comunidad durante décadas. La búsqueda de justicia que su padre había perseguido en silencio estaba ahora ganando impulso, emergiendo a la luz donde la verdad finalmente podría prevalecer. La lluvia había despejado por la mañana, dejando el mundo limpio y brillante bajo un sol radiante. Samuel se levantó a su hora habitual y encontró a Catherine ya despierta, su computadora portátil abierta en la mesa de la cocina, rodeada de documentos y tazas de café vacías. Tenía la intensidad enfocada de alguien que había estado trabajando durante horas. «¿Dormiste algo?», preguntó Samuel, moviéndose para empezar una nueva olla de café. «Unas pocas horas», respondió Catherine sin apartar la vista de su pantalla. «He estado mapeando conexiones entre transferencias de propiedades y oficiales del condado. El patrón es innegable una vez que sabes qué buscar». Giró su computadora portátil hacia él. En la pantalla había un diagrama complejo que mostraba transacciones de propiedades abarcando décadas, con líneas conectando parcelas de tierra a oficiales del condado, jueces y familias prominentes. En el centro de la red moderna estaba Northland Development, que había adquirido docenas de propiedades en los últimos 15 años. «La parte realmente interesante», continuó Catherine, «es como los límites alterados siempre beneficiaron al mismo conjunto de familias hasta alrededor de 1990. Entonces, de repente, esas familias comenzaron a vender a entidades corporativas que eventualmente se consolidaron bajo Northland. Es como si supieran que algo venía y quisieran distanciarse». Samuel estudió el diagrama, impresionado por la habilidad de Catherine para organizar información compleja tan claramente. ¿Qué desencadenó el cambio en los 90? «Todavía estoy trabajando en eso», admitió ella. «Pero encontré referencias a una investigación estatal que fue repentinamente abandonada en esa época, sin explicación pública». Su conversación fue interrumpida por el sonido de un coche en la entrada. A través de la ventana, Samuel vio a Michael salir de otro coche de alquiler. A sus 31 años, su único hijo tenía su altura y complexión, pero el color más oscuro de Elena y movimientos rápidos y decisivos. Como fiscal adjunto en Nashville, Michael había desarrollado una reputación por preparación meticulosa y ética intransigente. Cuando la puerta de la cocina se abrió y Michael entró, dejó su maletín y bolso de viaje. A diferencia de la apariencia desaliñada de Catherine después de su sesión de investigación toda la noche, Michael lucía fresco y profesional en pantalones y camisa abotonada, como si pudiera necesitar aparecer en la corte en cualquier momento.
El SUV negro todavía está ahí, notó, sirviéndose café. ¿Conseguiste la matrícula? Oscurecida, respondió Samuel. Deliberadamente, sospecho. Michael asintió, sin sorprenderse. He estado haciendo llamadas. El equipo legal de Preston tiene una reputación por tácticas agresivas en disputas de adquisición de tierras. Han sido demandados 3 veces por intimidación y 1 vez por manipulación de evidencia, aunque nunca se probó nada. Eso encaja con lo que encontré, agregó Catherine, girando su computadora portátil hacia su hermano. Mira el patrón de adquisiciones de propiedades. Northland apunta a áreas con historias de propiedad complejas, a menudo con reclamos de tierras indígenas o disputas de encuestas históricas. Michael escaneó la información con la rápida comprensión de alguien acostumbrado a absorber detalles legales complejos. Clásico patrón de explotación de vulnerabilidad legal. Encuentran situaciones donde los derechos de propiedad son cuestionables, luego usan sus recursos para asegurar resultados favorables. Samuel observó a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Habían pasado sin problemas del shock inicial y la ira al compromiso profesional, aportando sus respectivas habilidades a la situación. Pero estaba muy consciente de que los había arrastrado a un enfrentamiento potencialmente peligroso con intereses poderosos. Aprecio lo que ambos están haciendo, dijo en voz baja. Pero necesito aclarar algo. Esto ya no se trata solo de salvar la granja. Eso podría no ser posible en este punto. Se trata de exponer la verdad, sin importar las consecuencias personales. Catherine y Michael intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Lo sabemos, papá, dijo Michael finalmente. Y aunque todavía pienso que deberías habernos consultado antes de hacer esas afirmaciones en la subasta, entiendo por qué lo hiciste. Se sentó con su taza de café. La evidencia es convincente. Esto va más allá de una simple disputa de propiedad. Es fraude sistemático facilitado por oficiales públicos. Eso es algo que no puedo ignorar profesionalmente ni personalmente. Lo mismo aquí, agregó Catherine. Este es exactamente el tipo de historia en la que he construido mi carrera investigando. Explotación corporativa de comunidades rurales, corrupción en el gobierno local. Importa. Su apoyo levantó un peso que Samuel no se había dado cuenta de que llevaba. Había estado preparado para estar solo si era necesario, para enfrentar cualquier consecuencia que viniera de sus acciones. Saber que sus hijos entendían y apoyaban su decisión trajo una sensación inesperada de paz. Ahora, dijo Michael, todo negocio. Acerca de este marcador de encuesta. Catherine me informó sobre el plan de Marta. Es legalmente sólido. Ray tiene todo el derecho de recoger los efectos personales de su hermano de la propiedad, y la presencia de Marta como secretaria del condado es apropiada para la documentación oficial. La adición de Catherine como prensa proporciona otra capa de legitimidad. ¿Qué pasa con el sheriff Briggs?, preguntó Samuel. Si le han instruido que mantenga a la gente alejada de la propiedad, necesitaría fundamentos legales para interferir con la recolección legal de efectos personales de un propietario fallecido, respondió Michael. Y con 3 testigos presentes, una oficial del condado, un pariente del fallecido y una periodista de fuera del estado, cualquier obstrucción levantaría banderas rojas inmediatamente. El sonido de un camión entrando en la entrada atrajo su atención. A través de la ventana, vieron la camioneta de Ray Wilson, con Marta Reeves en el asiento del pasajero. Justo a tiempo, dijo Catherine, agarrando su bolsa de cámara y cuaderno. Les dije que nos encontraríamos aquí primero para coordinar nuestro enfoque. La cocina rápidamente se convirtió en un centro de estrategia mientras Ray extendía un mapa dibujado a mano de la propiedad Willow Creek sobre la mesa, señalando la ubicación donde creía que estaba escondido el marcador de encuesta. Jim me lo mostró una vez hace años, explicó Ray, su dedo curtido trazando el camino del arroyo. Hay un viejo muro de piedra construido por tu bisabuelo, Samuel, donde se encuentra con el arroyo. Hay una gran piedra plana con marcas en ella. Debajo está el pin de hierro original de la encuesta de 1882. ¿Por qué estaba escondido?, preguntó Michael. Jim dijo que tu abuelo y nuestro padre lo ocultaron en los años 40 cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con las líneas de propiedad, explicó Ray. Tenían miedo de que si el marcador era visible, alguien lo removería por completo. Marta asintió,
añadiendo: «Eso encaja con lo que encontré en los archivos». Hubo un reemplazo sistemático de marcadores de encuesta originales en todo el condado en los años 50, supuestamente para modernizar el sistema de registros de propiedad. Un momento conveniente para modernizar, justo después de ocultar evidencia de los límites originales, observó Catherine, tomando notas. Discutieron su enfoque en detalle, cómo entrarían en la propiedad, qué dirían si eran desafiados, cómo documentarían el marcador de encuestas si lo encontraban. Michael les aconsejó sobre los parámetros legales, enfatizando la importancia de mantenerse dentro del propósito legítimo de recoger los efectos personales de Jim Wilson. ¿Qué equipo de pesca estamos buscando supuestamente?, preguntó Catherine. Práctica. Jim tenía una vieja caja de aparejos y cañas de pescar hechas a medida que guardaba en un contenedor impermeable cerca de su lugar favorito para pescar, respondió Ray, que resulta estar justo al lado del muro de piedra donde está escondido el marcador. Realmente pescaba allí regularmente, así que ni siquiera es un pretexto falso. Samuel escuchó mientras finalizaban su plan, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y aprensión. Quería ir con ellos, ver esta pieza crucial de evidencia con sus propios ojos, pero entendía por qué necesitaba quedarse atrás. Su presencia levantaría sospechas inmediatamente, potencialmente poniendo en peligro la misión. «Ten cuidado», dijo mientras se preparaban para irse. «Preston y sus aliados tienen mucho que perder si ese marcador confirma lo que sospechamos». «Estaremos bien, papá», le aseguró Catherine, revisando su equipo de cámara una última vez. 3 personas, propósito legítimo, a plena luz del día. No pueden detenernos sin levantar más preguntas de las que quieren responder ahora. Mientras los 3 se iban en la camioneta de Ray, Samuel se encontró solo en la casa de repente silenciosa. El caos organizado de la planificación estratégica dio paso al tic-tac del reloj de pie y los sonidos distantes de pájaros afuera. Se movió inquieto por las habitaciones, incapaz de calmar su mente, siguiendo a Catherine, Marta y Ray en su viaje a Willow Creek. Para distraerse, Samuel volvió a la mesa de la cocina donde Catherine había dejado sus materiales de investigación. Su computadora portátil estaba bloqueada, pero las impresiones y notas estaban disponibles para revisar. Comenzó a leer la información que ella había recopilado.